final tanto meteros presión con el tiempo y el que ha llegado tarde soy yo, ¿sabes? Pero bueno, cosas que pasan. Ahora vamos a tener con nosotros a Bruno Baronet. Él es un investigador francés, pero con 12 años de afincamiento ya en México. Y bueno, entre otros trabajos, investigaciones, pues ha trabajado sobre el tema de las comunidades educativas de Chiapas en la selva de la Candona. Para nosotros este aporte también era fundamental cuando pensamos en el evento por el hecho en sí de que si queríamos rescatar de alguna manera escuelas, comunidades educativas que estuvieran realmente politizadas y tuvieran este tipo de organización interna, no podíamos ignorar una experiencia como la de los zapatistas, que aun teniendo su crítica y que ahora veremos, pues han dado un testimonio de lo que es politizar la educación de una manera completamente radical, ¿no? Y bueno, Bruno es profesor investigador en Ciencias Sociales en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana en Xalapa, donde pertenece al cuerpo académico Estudios Interculturales. Es formador de educadores populares, de profesores y de investigadores en educación intercultural en distintos contextos de México y América Latina, además de Francia, que es su país de origen. Su línea de investigación se refiere a estrategias colectivas e innovaciones en educación indígena a partir del análisis de las experiencias de las políticas y las prácticas de autonomía educativa en los pueblos originarios de México y América Latina. Ha colaborado con un colectivo de educadores y distintas instituciones de educación superior y de educación normal, los estados de Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Sinaloa. Ha realizado misiones de trabajo en Guatemala, Brasil, Colombia, Perú y Bolivia. Desde 2010 se desempeña como investigador asociado en el Laboratorio de Antropología de las Organizaciones e Instituciones Sociales en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia. Es autor del libro Autonomía y Educación Indígena, la Escuela Zapatista de la Selva de la Candona de Chiapas, en México, y es coordinador de la obra colectiva Lucha Muy Otra, Zapatismo y Autonomía en las Comunidades Indígenas de Chiapas, y de un libro colectivo de nueva publicación titulado Educación e Interculturalidad, Política y Política. Hay que decir en favor de Bruno, que lo convocamos para este evento por diferentes razones a última hora y que su disposición ha sido total, a pesar de tener que luchar contra viento y marea a nivel de la administración, de jefe y demás, y de quizás jugarse un poco el tipo laboral a partir del año que viene. Y realmente cuando lo invitamos, su respuesta realmente nos conmovió, porque su disposición y compromiso se dibujaban desde la primera palabra que escribió en ese correo, y después de haber tenido ciertas experiencias malas a lo largo de la organización de este evento con diferentes ponentes que parecían defender una cosa que luego no era tal, pues llegar y darte cuenta de que hay personas que realmente están comprometidas y que son capaces de cruzarse el charco para estar 24 horas aquí y volverse, pues la verdad que es de apreciar. Y nada, lo damos una pausa. Buenas tardes a todas y a todos. Pues es un honor y un enorme placer estar aquí con vosotras, con vosotros. Tus agradecimientos calurosos a todo el colectivo Conviven y a vosotros quienes nos dais esperanza no solo de transformar el mundo, sino también de crear otro nuevo desde la educación y las luchas, si es posible. Antes de hacer sociología como pasatiempo profesional, fui educador popular de formación, militante, sindical estudiantil, antifascista en Francia, donde nací y crecí en una familia que se dice cultivadores, agricultores, pero que no son más que campesinos con muchas deudas debido a y con subvenciones de la Europa neoliberal, esta fortaleza que nos duele. Pues hablamos también una lengua regional, allá en mi región de nacimiento, cerca de Poitiers, que le decimos dialecto, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo y reconocer la dignidad de nuestra cultura popular, rural, de la cual nos sentimos burlados fuera de la aldea donde vivimos. De ahí mi sentimiento de cercanía, tal vez a pesar de la distancia cultural, ¿no?, con las luchas de los pueblos originarios de América Latina, luchas por la tierra, por la cultura, por la dignidad. Entonces me asumo como simpatizante activo del movimiento zapatista y del Congreso Nacional Indígena en México, pero naturalmente desde una posición externa, porque por supuesto por mi voz no habla la voz de los municipios autónomos zapatistas, sino que les propongo aquí en una visión exterior parcial y nada neutral, ¿no? Pues pienso que esta neutralidad o objetividad es una falacia
para ocultar una perspectiva academicista, muchas veces conservadora y colonialista, es decir, racista. Entonces, ¿qué más iba a decir en introducción? ¿Sí puedes las fotos? Antes de introducir, quiero decir que hay muchos libros y videos en línea sobre los 20 años del zapatismo desde el levantamiento armado, o 30 años en la clandestinidad, y si queréis jugar al aula inversada, de la cual tal vez Ángel os hablará mañana, pues creo que podrían revisar ahí en YouTube, ¿no? Tal vez menos los que no tienen YouTube. No creo que podamos tomarnos el tiempo de hacer esta cronología del conflicto que emergió en Chiapas, ¿no? Pero sí les voy a dar algunos elementos contextuales, porque aquí muchos de nosotros pues éramos niños cuando se levantaron en armas los compañeros. Pero por única y última vez me quisiera referir al finado subcomandante insurgente Marcos, quien leyó lo siguiente en lo que será su última declaración bajo este nombre, la de la muerte de esta autollamada botarga, ¿no? En la noche del 24 a 25 de mayo pasado, en la realidad, región Tojolabal, donde nació la educación autónoma zapatista en 1997. Eso leyó Marcos. Y en lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones, preparamos promotores de educación, de salud, y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy maravilla al mundo. En lugar de construir carteles, mejorar nuestro armamento, levantar muros y trincheras, se levantaron escuelas, se construyeron hospitales, centros de salud, mejoramos nuestras condiciones de vida. ¿Y quién suple al Marcos? No es exactamente quien se volvió ahora Galeano, sino un dirigente tzeltal llamado Moisés, quien también tiene la palabra clara, la pluma humorística, desde la lengua que ellos llaman la Castilla. El español lo hablamos con mucho esfuerzo, para despertar a los de abajo y a la izquierda, para compartir nuestra idea de una construcción de cómo gobernarnos del campo y de la ciudad, para mostrar lo que somos y aprender del ejemplo de luchas de otros. Algunos hacen como que escriben mucho, porque no aprendieron nada en la Secretaría de Educación Pública, el Ministerio de Educación. Solo se colocaron lapiceros aquí en el bolsillo de la camisa, ahí aprendieron eso. Pero nosotros escribimos con el ejemplo y la práctica de nuestras compañeras y compañeros. Claro, ya saben escribir ahora, porque ya construyeron sus escuelas autónomas. Por eso, claro, les decimos que no es problema si sabemos o no sabemos escribir español, si sabemos o no sabemos leer español, si sabemos mucho o poco el español, porque se busca cómo y se echa a andar el pensamiento y la práctica, y así va mejorando y corrigiendo. Muy bien, luego de esta pequeña entrevista, ¿podemos hacer condiciones? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, entonces, una visión, la que tengo, la de las ciencias sociales, ¿no? Buscamos entender el sentido que dan los actores a sus acciones, ¿no? Y entonces quisiera dar una perspectiva latinoamericanista a este contexto chiapaneco, tal vez para mostrar que los zapatistas no inventaron nada, sino que las propuestas educativas, en plural, que ellos están levantando en cerca de 30 municipios autónomos, ¿no? En más de 500 comunidades, pues tiene que ver con una perspectiva pedagógica, ¿no? Y que adoptamos los docentes críticos, ¿no? Y tiene mucho que ver con la educación popular, ¿no? Es lo que nos ofreció América Latina, ¿no? En el siglo XX al resto del mundo, ¿no? Entonces es una educación popular, participativa, que se busca ser emancipadora, ¿no? En la medida que buscan empoderar a los educandos, ¿no? Y reforzar la autoestima, ¿no? La conciencia de pertenecer a un grupo social dominado, que está tal vez en búsqueda de emancipación,
y también de reforzar estas capacidades de reflexión y de acción, ¿no? En muchas lenguas no se puede traducir empoderar, como en francés, ¿no? Se traduce oficialmente, según la UNESCO, por fortalecimiento de las capacidades de acción y reflexión. Con eso trato de hacer un vínculo con lo que nos dijo Marco hoy en la mañana, ¿no? Pero no a nivel tanto individual, sino más a nivel colectivo, comunitario. Entonces, en una conversación con misioneros, creo que jesuitas que trabajaban en comunidades indígenas de Brasil, del Mato Grosso, Paulo Freire notó lo siguiente. Dicen los Iranche: no necesitamos que ustedes nos vengan a enseñar lo que significa ser Iranche, porque nosotros ya somos Iranche. En el fondo quieren decir, tenemos una historia y una cultura que nos harán Iranche. No necesitamos que ustedes vengan a interpretar eso. Segundo, lo que querían decir es que lo que estamos queriendo decir es conocer el conocimiento que el blanco tiene y por qué lo tiene, nos explota y nos domina. Y estas imágenes son imágenes de luchadores colombianos del Consejo Regional Indígena del Cauca, primera gran organización moderna, entre comillas, de las luchas agrarias indígenas en América Latina. Nace en el 71, en el 78 lanzan su programa de educación bilingüe, que luego llamarán intercultural multilingüe, ¿no? Y entonces, en el contexto también de un Estado neoliberal, tal vez menos represivo que el mexicano, aunque con todas proporciones guardadas, los pueblos desde los años 80 y sobre todo los 90 han aprovechado algunas oportunidades para levantar sus propias escuelas, ¿no? Para hacer sus propios planes de vida, ¿no? Y dentro de estos planes de vida, grandes proyectos populares, hay unos apartados sobre educación, ¿no? Entonces, muchas veces en las luchas indígenas en América Latina, la educación forma parte de un proyecto más amplio, ¿no? Y entonces es el resultado de luchas, lo que podemos llamar un movimiento social. Y aquí un par de imágenes de prácticas asamblearias, ¿no? Donde se decide, donde se delibera y se toma decisiones sobre cuestiones curriculares, cuestiones metodológicas, cuestiones pedagógicas, ¿no? Y como ven esta foto con este señor que tiene una libreta, pues es una de las imágenes que he visto mucho en el trabajo de campo que pude hacer en Chiapas durante varios años, 3, 4 años. Ahora ya no hay permisos para investigación, para periodistas y para nosotros, docentes, que queremos tocar la puerta para decir, queremos ayudar. No, eso no funciona. De hecho, quienes son ayudados en estos procesos de solidaridad internacional y nacional, pues somos nosotros, ¿no? Los ayudados, entre comillas. Hay una cuestión de derechos que sí hay que plantear desde el principio. Muchas veces se refieren a los derechos para justificar algunas estrategias de lucha política. Y aunque los zapatistas no se refieren a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 14 de septiembre de 2007, aunque ellos no hacen referencia a este texto, hacen más bien referencia a un texto que negociaron ahí en México en 95-96, que se llama Acuerdo de San Andrés, pero el artículo 14 se parece un poco a lo que ellos defienden y aplican de manera unilateral. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Entonces, la lucha por la educación también es una lucha por cumplir con los derechos, ¿no? De cierta manera. Pues adentrémonos a la realidad de las comunidades tzotziles, celtales, choles y algunas cuantas tojolabales y aún menos mames. Como les decía, hicieron nuevos municipios, que llaman municipios autónomos, en la tradición del municipio libre en México, ¿no? Y levantaron en 30 años más de 500 escuelas que son animadas por alrededor de 1.600, no sabemos bien, 1.600 promotores y promotoras de educación en servicio o en formación. Pero buscando una definición
¿qué sería esta otra educación con una O mayúscula? Yo creo que esta entrevista que me otorgó un dirigente purépecha de Michoacán nos ayuda a entender un poco más. Esa educación tiene que surgir a partir de esa educación indígena verdadera, autónoma de los propios pueblos, a partir de la memoria histórica tradicional de los pueblos, de los saberes y conocimientos de los propios pueblos indígenas, conservada en la memoria histórica con los abuelos, sus padres, nuestros antepasados, y que siguen vivos los conocimientos, en un marco de respeto con el entorno, con la naturaleza, las aguas, los árboles, las plantas, los maíces, nuestro conocimiento de la astronomía, pero a partir del conocimiento del pueblo indígena. Hay tantas cosas, y tiene que partir de ahí, tiene que sustentarse de esos valores, de esos conocimientos, de esa sabiduría autónoma de los propios pueblos indígenas. Si hacemos un pequeño análisis lexical, pues nos damos cuenta que es reiterada la expresión nuestros pueblos, los pueblos, ¿no? De ahí una educación popular, ¿no? Desde los pueblos, para los pueblos, ¿no? Y una educación que parece voltear hacia sí mismo, hacia el corazón de la comunidad. Pero vemos que en la realidad es un poco más complejo, ¿no? Porque esa educación, como cualquier forma de educación formal, ¿no? Es una apropiación, ¿no? Y también una hibridación, ¿no? No podemos hablar de una educación intracultural, ¿no? Cerrada sobre sí mismo, al contrario, es una educación abierta sobre el mundo, ¿no? Cuando tal vez les ha tocado a varios de ustedes, de vosotros, si cuando llegamos a una comunidad indígena zapatista, o no zapatista de hecho, nos preguntan mucho sobre nosotros. ¿Cuáles son las luchas? ¿Cómo estamos organizados en nuestros países? Y dicen, ¡ay, organizados! Sí, en colectivos, como conviven, pero nada que ver con una organización como el zapatismo, ¿no? En fin, ¿cuáles serían estos objetivos, no? Y por la voz de este comandante Ceredeo, pues tal vez tenemos otra pista. El objetivo de la educación zapatista es que fortalezca nuestra cultura, lengua, educación en la propia familia, el colectivismo, la unidad, la disciplina, el compañerismo, aprender a resolver la necesidad de nuestros pueblos, el respeto de nuestras culturas, a defendernos con dignidad, nos enseña a trabajar, que una el trabajo y la vida a nuestra madre naturaleza. El objetivo de nuestra educación es que todos aprendan y entiendan la situación en que vivimos. Y esto no lo dudamos porque nuestro sueño lo tenemos que hacer realidad, cueste lo que cueste. ¿No? Si analizamos rápidamente también esta cita, pues pensamos en la pedagogía del oprimido, o más bien la pedagogía de la liberación de Freire, ¿no? Entender la situación de explotación en la cual nos encontramos para poder emanciparnos, ¿no? Y construir este mundo nuevo, ¿no? No es tanto de cambiar el mundo, los zapatistas no están en esta retórica, sino más bien de pues, tratar de hacer tabula rasa y empezar algo de nuevo, ¿no? Solo que no es tan sencillo tampoco, ¿no? Porque por supuesto, pues adoptar el modelo de la escuela supone pues entrar en una nueva etapa, ¿no? Sí decíamos hoy en la mañana que la educación para las comunidades indígenas, al menos las que me ha tocado ver, pues es una educación en una escuela formal, ¿no? Y la demanda de escuelas es una demanda real, ¿no? Y yo quién soy desde dónde vengo y para venir a decir lo que tienen que hacer ellos, ¿no? Sí. Y entonces son grandes discusiones, hemos hecho conversaciones muy largas con compañeros libertarios, magonistas, del pensamiento de los hermanos Flores Magón, ¿no? Sobre esta oportunidad perdida que tuvieron los zapatistas de borrar todo, ¿no? Y empezar una educación sin escuelas, ¿no? Sin paredes, sin techos, ¿no? Y entonces, pues son discusiones muy interesantes, pero creo que no les interesa a ellos, la verdad. Ellos quieren aprender a defenderse, ¿no? A no ser engañados, ¿no? Entonces, pues yo no sitúo la discusión a este nivel, ¿no? Sino estoy buscando lo que significa la educación desde la perspectiva de ellos, ¿no? No vengo a decir lo que sería mejor para ellos, porque pues sería una nueva forma de colonización.
Y en el análisis de quiénes son estos intermediarios, ¿no? O estos especialistas de la educación, ¿no? Un poco como los maestros y los curas o los militares lo son en nuestras sociedades, ¿no? Personas ultra especializados que no son capaces de hacer otra cosa. Pues vemos que allá el ejercicio de la democracia, ahora regresamos sobre el contenido de la democracia, pues tiene que ver con cargar. Los cargos políticos, comunitarios, atribuidos por medio del sistema asambleario, ¿no? Sistema de asambleas que tienen mucho más que ver con las asambleas de tipo agrario, heredadas de la Revolución Mexicana, ¿no? Y que no tienen tanto que ver con nuestras asambleas de los indignados o universitarias, etc., ¿no? Son asambleas que tienen sus rituales distintos a los nuestros, ¿no? Por ejemplo, una asamblea donde se nombran cargos tiene mucho que ver con algo que no está presente aquí. Es decir, nos interrumpimos, entran, salen, las mujeres por aquí se reúnen y están preparando su intervención, alguien viene a tomar la palabra aunque no esté en la lista. Bueno, lo veríamos nosotros con nuestro racionalismo como algo desorganizado. Al contrario, no es que no sepan escuchar, sino es que es un arte del hablar, ¿no? Es un arte del hablar, y la observación de las asambleas pues me hizo entender que esta educación para la autonomía, para una democracia radical, o la llamaría algunos intelectuales mexicanos como democracia comunitaria, ¿no? Pues también significa aprender a ser autónomos, ¿no? En un principio yo era el primero en no creerlo, porque decía, no, ¿cómo que estos zapatistas que son más autónomos que nadie más en este mundo, ¿no? Porque se rigen por sus propias reglas, ¿no? Como que ellos necesitan aprender a ser autónomos, si ya lo son, ¿no? Claro que eso me equivocaba mucho. La autonomía es un horizonte en construcción, es un proyecto, ¿no? Y entonces, pues no es algo dado, no es algo de facto, sino es algo procesual, ¿no? En una entrevista a Radio Insurgente, la locutora leyó lo siguiente: los zapatistas luchamos para que la educación sea de acuerdo a los intereses del pueblo, de acuerdo a sus necesidades, de su historia, de su cultura, de su pensamiento, para preparar y formar profesionistas indígenas y no indígenas que van a estar al servicio de nuestros pueblos, y que esas escuelas cuenten con el apoyo económico que sea administrado por los mismos pueblos, y con maestros que sean de los mismos pueblos, que entienden mejor la vida, la situación, la cultura, la lengua de nuestros pueblos. Y es cuando les hablaba hace rato de los derechos que ellos pelearon, ¿no? Pusieron sus muertos, dicen, ¿no? Pues en estos acuerdos de San Andrés hay un copy-paste en 2 de los 3 documentos. Les paso los detalles. Y dice eso, el copy-paste: el Estado debe asegurar a los indígenas una educación que respete y aproveche sus saberes, tradiciones y formas de organización. Y yo creo que es lo más interesante, lo de las formas de organización, ¿no? Porque se trata de fomentar la participación de comunidades y pueblos para seleccionar, ratificar y remover a sus docentes, tomando en cuenta criterios académicos y de desempeño profesional previamente convenidos entre los pueblos y las autoridades correspondientes, ¿no? Y formar comités de vigilancia de la calidad de educación, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Pues sencillamente en la elección en la asamblea de personas que no llevan los bastones. Quienes llevan los bastones son las autoridades agrarias o políticas, ¿no? Y los maestros, los docentes, promotores y promotoras, se encuentran, pues, en la parte de abajo de la pirámide de los cargos. Quien habla de cargos también piensa en un sistema jerárquico, y lo es, que lo queramos o no, ¿no? Entonces, uno está nombrado o nombrada promotor de educación, sin que haya unos criterios fijos, ¿no? Sino son criterios que tienen que ver con los valores, con el honor que tiene, que goza, o el prestigio que goza el militante en la comunidad. Entonces, en general son jóvenes, ¿no? Cuando digo jóvenes, entre 12 y 20 años, ¿no? 20, 22 años, quienes son seleccionados, y no siempre pues son
reconocidos como muy competentes en las letras de la Castilla, ¿no? Sino lo que importa ahí es la honestidad, ¿no? Muchas veces la honestidad, bueno, es mi interpretación. Entonces, digo, cargando la educación, ¿no? Tal vez estos cargos tienen un tinte colonial, ¿no? Porque pues nos recuerdan un poco los cargos de la época medieval y moderna en Europa, ¿no? Eso me dijeron en una entrevista colectiva algunos coordinadores de educación. Si un compa decide ser promotor de salud, de educación o de ser catequista, ese es un cargo muy importante, porque según dicen nosotros, nacimos para obedecer. No nacimos para hacer cosas malas. Nacimos para obedecer, para cumplir. Yo pienso así tener el cargo de mi pueblo. Porque si no tienes hijos, si no tienes cargo, si no tienes nada, nunca vas a dejar ni una historia de los niños ni de los pueblos. Así pienso yo, así pienso en mi trabajo. Entonces, pues en la realidad cotidiana, pues vemos pues que estos promotores y promotoras menos, una proporción muy menor, tal vez un tercio de ellos más o menos, pues son electos democráticamente y pocas veces son removidos cuando se trata de cambiar. Más bien, sí he observado algunos casos de remociones, ¿no? Por distintos argumentos, razones, pero en general se cansan, dicen, no, hasta ahí, hasta que el cuerpo aguante, me dijeron una vez en entrevista, hasta que el cuerpo aguante. Pero es un cargo infinito, no tiene una duración de 1, 2 o 3 años, ¿no? Pero sí funciona con rendición de cuenta. Es decir, que trabajamos así en asamblea, ¿no? Quien tiene la palabra y quien dirige la asamblea no es el promotor de educación, sino el comité de educación. Y muchas veces el comité de educación no sabe leer, no sabe escribir, pero bien que sabe algo de política educativa, ¿no? Tal vez no han ido a la escuela, pero tienen una idea más o menos clara de lo que quieren para sus hijos y sus nietos, ¿no? Sí, una de las dificultades, y lo reconocen, es que pues no aguantan, sobre todo cuando tienen hijos a cargo, ¿no? No es fácil, no hay salario, no hay paga, ¿no? Entonces pues el trabajo no se hace con el motivo del dinero, sino se hace por cuestión de conciencias, ¿no? Y saben que el proceso de la construcción de conciencias políticas pues es un proceso, entonces puede tener altibajos y uno se puede cansar, y lo entendemos, ¿no? Entonces dicen, no, pues voy a renunciar y vamos a nombrar a alguien más, ¿no? Y cuando deciden remover por razones que tienen que ver con la violencia o cuestiones de moral, ¿no? Entonces le agradecen, compañero, muchas gracias, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí nos ha ayudado mucho, pero ahora vamos a nombrar a otro compañero, otra compañera que se va a ir formando, ¿no? Y ahora pues puede usted volver a agarrar el machete, ¿no? Y a trabajar en la milpa. Eso es difícil, ¿no? Abandonar el GIS y volver a agarrar el machete es algo que duele, ¿no? Es algo que duele. Muy bien, pues el trabajo de un investigador externo en comunidades de este tipo, pues es un poco el trabajo de caminar preguntando, ¿no? Ir avanzando, preguntándose cosas y preguntar abiertamente, ¿no? Y entonces en una entrevista me dijeron lo siguiente: nuestro promotor lo estamos orientando para que saque adelante la educación. Sin el pueblo que oriente no hay educación. Lo estamos diciendo por dónde hay que caminar. Por ejemplo, le decimos que hay que luchar para mejorar el aula, que hay que enseñar la verdad de cómo son las cosas, de cómo es nuestras costumbres, nuestros derechos, de cómo es la lucha de la organización zapatista y de otras organizaciones que aquí luchan por la tierra. Entonces es común en las comunidades zapatistas, en las escuelas, escuchar hablar de otras grandes luchas agrarias y campesinas, como la de los sin tierras de Brasil, ¿no? Los niños zapatistas muchas veces conocen, más o menos, ¿no?, que en otro país llamado Brasil hay un movimiento campesino mucho más grande que el de ellos, ¿no? Y que también proviene de una hibridación entre luchas de la teología de la liberación a través de las comunidades eclesiales de base y luchas revolucionarias que sean maoístas, guevaristas o de otro corte. Y así en mi caminar preguntando, un comunero zapatista en una escuela que antes era una hacienda,
era una casa de un gran hacendado, ¿no? Me comentó lo siguiente una noche que estábamos platicando, me dice, y eso creo que nos ayuda mucho a entender mejor. La educación es como una matita de maíz. Si no la cuidas, se muere. El trabajo de la educación autónoma necesita atención y también todo el apoyo del pueblo para que haya avance, ¿no? De ahí, no podemos definir la educación autónoma en términos de la democracia liberal, ¿no? Sino de una democracia comunitaria, radical, no sé si la podemos llamar participativa porque tiene otros tintes, ¿no? Al menos una democracia que nace de estas asambleas y de estos procesos de cargos, ¿no? De cargos que pueden llevar a remociones también, como les dije. Muy bien. Entonces, pues como cualquier innovación política o educativa, tienen que sufrir una represión muy fuerte. Voy a hacer un apartado recordando que hoy llevamos en México más de 2 meses y una semana reclamando la aparición con vida de 43 compañeros estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, hijos de campesinos nahua, campesinos mixtecos o nasabi, campesinos también amuzgos, o ñomdá, y campesinos tlapanecos o mepá, ¿no? Pues con Yolanda estuvimos marchando y vamos a seguir marchando, ¿no? Prendiendo velas, reclamando esto. Nuestros estudiantes están en permanente movilización desde hace 2 meses, ¿no? Y bueno, pues un pensamiento para estos compañeros, nos duele mucho, en México estamos traumados, ¿no? Y sí nos viene bien los mensajes de solidaridad internacional, ¿no? Porque pues no es el momento de bajar la guardia, se encuentran muchas fosas desde entonces y quienes abren estas fosas pues son los mismos campesinos de la policía comunitaria de Guerrero, una policía en toda una región de la montaña, una región montaña-costa de Guerrero, donde pues ahí no entra la policía y el ejército, sino que son las comunidades que nombran a sus propios policías, ¿no? Y son policías comunitarios con un fusil, tal vez han visto las fotos con una gorra verde, ¿no? Entonces funciona un poco como la educación zapatista, ¿no? Son cargos, pero ahí en el caso de la comunitaria son cargos de 1 año, dependiendo de las comunidades, son cargos fijos. En fin, bueno, cierro la paréntesis diciendo que pues son bienvenidos sus mensajes de solidaridad, o al menos para dar cuenta que pues el dolor de los compañeros allá también es dolor nuestro, ¿no? Muy bien, regresamos a nuestras escuelas autónomas. Híjole, no son escuelas autónomas. Sí, así decimos, híjole, ¿no? No son escuelas autónomas. Es el sistema político educativo que es autónomo. No es una escuela autónoma en el sentido burgués. Disculpen si ustedes están casados con algunas escuelas libres, pero no es el mismo sentido de autonomía en el contexto de los pueblos indígenas y sus luchas que la autonomía burguesa de nuestras universidades, de nuestras escuelas autogestivas. Aquí no es las escuelas zapatistas, que tal vez son más de 500, no son escuelas autogestivas en el sentido que son los profes y los niños que toman las decisiones sobre quién va a barrer con la escoba la escuela. No. Es el sistema político de gestión educativa que es autónomo. ¿Sí me siguen, verdad? Entonces, cuando ellos dicen escuelas autónomas, pues claro, puede ser un abuso del lenguaje, pero así las llaman ellos, ¿no? Pero, repito, no es la escuela que es autónoma, sino el sistema político de gestión de aquellas. Entonces, esta educación verdadera, como la llaman ellos, la educación verdadera, como dice, una educación que enseña la verdad. No, pues yo sí me quedé así como, ¿cómo? Una escuela que enseña la verdad. ¿Será que hay una verdad? Entonces, y les hacía la pregunta en las asambleas, en entrevistas, grupos focales. Y me decían, no es eso. No es que haya una verdad.
es que es nuestra verdad, nuestra manera de ver el mundo. Entonces, cuando hablamos de enseñar la historia verdadera, es enseñar la historia de nosotros, los pueblos oprimidos, ¿no? Los pueblos discriminados, los pueblos pisoteados, y también los pueblos que luchamos, ¿no? Esa es la historia verdadera, es nuestra historia, ¿no? Entonces, pues yo creo que no hay que mirar con nuestros ojos racionalistas occidentales a lo que llaman en sus lenguas, las lenguas mayas, melel, que sería como verdad, ¿no? No es una verdad única, etcétera, sino es una verdad, es nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, en un proyecto escrito, un proyecto escolar educativo escrito, no todos los municipios autónomos aprendizajes tienen un proyecto escrito. Este es de 3 páginas, la primera mitad en celtal y luego traducido al español. De hecho, se llama el Proyecto de Educación Verdadera, así se llama. La educación verdadera nace de las palabras, conocimientos, en el que todos los sujetos, en colectivo deben, como dicen ellos, comenzar a aprender con los niños, mujeres, hombres y ancianos, para que así vamos a lograr nuestra lucha, ¿no? Una educación orientada a la lucha. En este sentido, la enseñanza impartida por los Noptesueneg, quien en sus lenguas significa el que enseña con el ejemplo, con el ejemplo, pues está orientada hacia fines prácticos, bien marcados, socialmente útiles. Es decir, así viene en el texto del Proyecto de Educación Verdadera, enseñarnos a resolver el problema del pueblo. Vamos a saber siempre para qué sirven las cosas que vemos. Y así vamos a hacer nuestro propio camino para resolver nuestras demandas. Y nuestros promotores poco a poco apoyan su comunidad y la comunidad apoya a sus promotores. Y así van a respetar y valorar la educación autónoma y así nos hacemos ejemplo para otras organizaciones. Nosotros no tenemos nada y por eso estamos luchando y tenemos 13 demandas. Nosotros queremos nacer la educación de cada demanda, ¿no? Tierra, techo, trabajo, alimentación, etc. Porque como indígenas queremos una vida mejor. Y si el mal gobierno no cumple, si no lo hace, pues lo hacemos nosotros. Porque tenemos el derecho. Y porque, ¿se acuerdan del derecho? Y porque ya estamos en tiempo de hacerlo. Y así lo vamos a hacer con todos los trabajos. Entonces, en este municipio en especial, la educación pues parte del estudio de estas demandas, ¿no? Como vaya tipo de eje temático. Entonces sí estudiamos el eje temático de la tierra. Entonces pues no hay asignaturas, pero en las actividades que tienen que ver con lectoescritura, pues van a escribir pues algunas palabras que tienen que ver con su vida real, como machete, ma como mamache, como Che Guevara, te como el telimón que tomamos, ¿no? O para aprender eso escuché una vez, para aprender las vocales, pues las tenemos todos en la palabra la revolución. A, E, I, O, U, ahí está, todas, ¿no? Los más grandes van a escribir un poema para Madre Tierra. En matemáticas van a estudiar pues cuestiones de medidas agrarias, ¿no? Pesos de cosechas, cosas así. En lo que serían las ciencias, pues cómo fertilizar, abonar la tierra, ¿no? Y en todo lo que tiene que ver con la historia, pues la historia de las luchas agrarias, por supuesto, ¿no? A nivel local, regional, nacional, internacional. Ese es el proyecto en este municipio. En otros es distinto. Cada municipio se va apropiando, va pariendo, mejor dicho, pues proyectos educativos que son bastante flexibles, que son interpretables de distintas maneras, ¿no? Pero que son llevados a cabo por militantes, ¿no? Eso es algo importante que recordar. Yo creo que me pasé hace rato esto, cuando estábamos hablando de la situación de represión. En México es un delito hacer su propia educación, ¿no? O sea, uno no puede así hacer su educación como quiera, ¿no? Aunque pues a nivel de derecho jurídico creo que los abogados lo podrían defender, pero en la realidad hay mucha represión y hay varios casos de
pues de destrucción por parte de paramilitares, militares y policías de escuelitas muy humildes, que se parecen muchas veces a las casitas que ellos hacen, ¿no? Muchas veces les preguntaba, ay, ¿por qué ya no están dando clase aquí en la casa grande que antes era del hacendado? Y dicen, no, es que en tierras recuperadas nosotros nos sentimos mejor cuando pues, hacemos la escuela en un lugar que a nosotros al cual estamos acostumbrados. Entonces, casas, como han visto fotos, ¿no? Tablas de madera, techo de lámina, galvanizada. Entonces, metálica, cuando cae la lluvia, no puede haber clase, nadie se escucha, no nos escuchamos. En fin, esta represión es tremenda, ¿no? Y entonces, hemos visto que las escuelas son el blanco sistemático de los ataques cuando hay luchas por la tierra, que ex zapatistas o de otras organizaciones quieren ocupar tierras controladas por el ZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces lo que vemos es que primero golpean a la escuela, porque si golpean a la escuela, golpean también a algo que ellos han hecho con mucho corazón, ¿no? Entonces ahí duele fuertemente. Y en un comunicado encontré esta cita que me parece interesante. Ya no vamos a seguir permitiendo más agresiones y desalojos de nuestros compañeros bases de apoyo. Porque nuestros compañeros y nuestras compañeras no tienen ninguna culpa, solo que quieren ejercer sus derechos a la educación, a la salud, a su autonomía. Pero que sepa todo el mundo de México, que el pueblo de México, que sepa todo el mundo entero que en Chiapas, en México, es delito ejercer los derechos a la educación, a la salud y a la autonomía como pueblos, porque los únicos delitos que tienen nuestros compañeros por lo que son amenazados, atacados y perseguidos es porque quieren tener su propia educación autónoma para sus hijos. Quieren vivir con derechos y con justicia. Quieren ser respetados como seres humanos. La autonomía de los pueblos es lo que no quieren los malos gobiernos, porque quieren seguir teniendo bajo su dominio a los pueblos originarios. Y les da mucho odio cuando los pueblos indígenas aprendemos a organizarnos y a gobernarnos solos. Pero como quiera, esta lucha que llevamos ya nadie podrá detenerla. Un poco retórico, pero... entonces, ese es el contexto. Un contexto de guerra integral de desgaste, ¿no? Y este desgaste también aparece a nivel psicológico en los programas asistencialistas, ¿no? Que condicionan el recibir estos subsidios, ¿no? Lo condicionan a dejar la lucha. Entonces, no es fácil estar en lo que ellos llaman la resistencia, es decir, pues producir por sí mismo las condiciones para la reproducción de la lucha, ¿no? Sin esperar nada del gobierno a cambio, por supuesto, ¿no? Espera solo golpes, ¿no? Esta idea de la resistencia, pues también es la idea del aguante, pero no solo se trata de un aguante, también es la idea de fortalecer estas capacidades como resiliencia, ¿no? Para ser más fuertes, para enfrentar la adversidad, ¿no? Así lo presentan, ¿no? Ellos no hablan de resiliencia, soy yo que hablo de resiliencia, ¿no? Pero la idea por ahí está. Entonces, como les decía hace rato, hay distintas áreas de conocimiento: matemáticas, historia, lenguas, ¿no? Y vida y medio ambiente, que sería como ciencias, ¿no? Y otra área de conocimiento que es la más interesante, que llaman integración, donde se integran todos estos conocimientos que tienen que ver con las viejas disciplinas que heredamos de la época medieval, ¿no? Tratando de transversalizar todo, ¿no? Entonces, se estudian ahí dentro, dicen, las 11 demandas. Esto no es considerado como un área, pero sí es el momento donde se lleva a la práctica todo lo aprendido en las demás áreas. Es así donde el promotor, junto con sus alumnos, ejercen la práctica dentro de la comunidad. Y una de las actividades que realizan en eso, como campo de práctica, es que las escuelas autónomas de la zona norte practican lo que son los huertos escolares, la siembra de hortalizas y entre otras cosas. Y eso es como una herramienta de trabajo del promotor, porque también los niños aprenden desde pequeños a conocer el problema de la tierra y aprenden a producir, y ahí poco a poco. Les puedo asegurar, por haber contribuido a talleres de formación durante un par de años,
formación de promotores y promotoras, les puedo comentar que ellos no han leído Paulo Freire, no han leído a Célestin Freinet, no han leído a María Montessori y menos a Vygotsky, pero de cierta manera, no sé si de manera intuitiva, ¿no? Pues por ahí van, ¿no? Es una educación integral, activa de cierta manera, ¿no? Pero creo que desde estrategias de intentar de sacar las lecciones de los errores cometidos, ¿no? Y eso pues implica un gran trabajo de discusión, de reflexión colectiva, ¿no? De autocrítica, ¿verdad? ¿No? Son tremendas estas asambleas, duran horas, horas y horas. A mí me pasó muchas veces quedarme dormido, como tal vez algunos de ustedes ahorita, ¿no? Porque pues no entiendo siempre, mi traductor aquí a mi lado, me traduce intervenciones de 5 minutos en una frase, entonces, pero uno entiende, observando, haciendo la etnografía de las asambleas, uno entiende que la educación no es tarea sencilla desde la política, ¿no? Implica un esfuerzo colectivo tremendo, ¿no? Y cuando en algunas comunidades no se logra nombrar a un promotor o una promotora de educación, entonces no hay escuela en la comunidad, ¿no? Era el caso hace varios años, ahora es menos el caso, ¿no? Empezamos a ver una asamblea aquí, ¿no? Muy bien, termino la idea diciendo que, pues, implica mucho sacrificio levantar esta propia educación por nuestros propios esfuerzos. Muchos sacrificios que tienen que ver también con la alimentación, porque mientras estoy en una asamblea, pues no estoy trabajando ni milpa, ¿no? Y eso es una de las razones porque muchas veces los promotores, cuando tienen 20, un poco más de años y tienen hijos a su cargo, pues ya no quieren dar este servicio a la comunidad, ¿no? Prefieren pensar en la alimentación de sus propios hijos, ¿no? Aquí un ejemplo de un frijolar, hay una anécdota, en este frijolar, pues los niños, prestado en la tierra comunal, ¿no? Los zapatistas recuperaron muchas hectáreas de tierras, no sabemos cuánto, pero seguramente más de 100.000 hectáreas, y entonces la trabajan de manera individual, aunque sea un ejido, es decir, que sea una tierra social, ¿no? La propiedad social de la tierra, ¿no? Un ejido en este sentido, es decir, que no es propiedad individual, sino es propiedad comunitaria, ¿no? Que es distinto a propiedad colectiva. Pues ahí los adultos aceptaron que los niños hicieran su frijolar, y entonces pues ahí pues yo llegué, hice muchas preguntas, estuvimos mucho tiempo, y cuando regresé ya era la cosecha, y ¡ay, quiero comprar frijol autónomo! Y me dicen, no, compa, es que no hay. ¿Cómo que no hay? Sí, lo vendimos al priista, es decir, al oficialista. ¿Cómo que lo vendieron al oficialista? Sí, es que el oficialista, un vecino, es que él como que se volvió arragán desde que cobra los programas asistencialistas, y ya se puso gordo, y ya no quiere trabajar la tierra. Entonces nosotros le vendimos muy caro el frijol a ¿no? Porque nosotros todos tenemos frijol, todos trabajamos, ¿no? En fin, no pude comer mucho frijol autónomo ese día. Bien. Regresemos a cuestiones más pedagógicas. Ya vieron en mi pequeña demostración que las cuestiones pedagógicas son consecuencia de la organización política regional, ¿no? O sea, no es una pedagogía hereje o rebelde, así nomás, sino que responde a un marco político de organización, ¿no? De politización de las identidades étnicas. Una de mis estudiantes escribió lo siguiente en uno de sus textos, aquí se encuentra en este libro, que bueno, está agotado, pero me quedaba un ejemplar para convivir. Bueno, hay más. Esta convivir. Sí. De la Casa de la Escuela Zapatista se llama el artículo, está en internet. Se requiere la incorporación al aula de diferentes elementos culturales de la socialización de los niños en la casa, como respetar la iniciativa de los niños al decidir integrarse al salón de los mayores, el desplazamiento del lugar dentro del aula, ¿no? De acuerdo con el nivel de habilidades adquiridas, integrarse o no a las actividades que se desarrollan en el aula.
Promover que los mayores apoyen el trabajo de los más chiquitos. Ajustarse a los tiempos productivos del trabajo en el campo. Incorporar el conocimiento de los mayores y del trabajo agrícola en el aula. Permitir que los niños, que aún no tienen la edad de acudir a la escuela, acudan con sus hermanos. Lleva a que el aprendizaje sea más fluido y menos fastidioso, además de generar mayor participación de ellos en el aprendizaje. Lo que trata de demostrar Katia Núñez Patiño es que en el caso de las escuelas llamadas autónomas no hay una ruptura violenta al momento de ingresar a la escuela. Es decir, que como que es más suavecito, ¿no? Es menos violento. Claro que lo es. Siempre la escolarización va a ser algo violento, ¿no? Pero vaya, la transición del hogar al aula, pues es más suave porque en el aula se reproduce prácticas culturales que tenemos en la casa, ¿no? Es la demostración de Katia. Y eso me parece muy interesante. De hecho, pues son prácticas que ustedes tal vez han teorizado desde grandes pedagogos, pero este promotor de educación lo conozco bien. De hecho, antes de promotor de educación era promotor de agroecología, ¿no? Y de hecho lo sigue siendo tiene los dos cargos a la vez. Pues él no ha estudiado todo esto, ¿no? Vaya, lo va construyendo de acuerdo a esta orientación que le dan en las asambleas, ¿no? Y a través también de las formaciones que reciben, o recibían, porque ahora son mucho menos, ¿no? Recibían en las cabeceras de estos municipios, ¿no? A ver, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de autonomía? Aquí voy a referirme a un filósofo franco-griego, o griego-francés, como quieran, que Cornelio Castoriadis, que define la lucha por la autonomía, es decir, por autoinstituirse, para regirse a partir de reglas propias, diciendo que también es una lucha contra la sumisión a instituciones sociales heterónomas, es decir, que imponen desde el exterior maneras alienantes de pensar y actuar, ¿no? Pero ya sabemos que ahora todos somos alienados, ¿no? Pero el objetivo de la autonomía, en cierta manera, es develar, ¿no? Es develar esta opresión, ¿no? Y yo como sociólogo, pues lo que busco hacer no es enseñar las grandes teorías a mis estudiantes, sino entender por qué estamos dominados, porque ya una vez que entendimos por qué estamos dominados, pues la acción transformadora es mucho más potente, ¿no? Entonces la escuela aparece, en términos de Illich, ¿no? Su libro en español, porque es Un mundo sin escuelas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Un mundo sin escuelas? ¿O es en francés, perdón? Una sociedad desescolarizada. Es que los títulos en las lenguas inglés, francés, yo me los uso. Sí, la escuela aparece así como una institución heterónoma, importada, decía Illich, ¿no? Destructora de riquezas locales, sobre todo en el plan de los saberes tradicionales ligados a prácticas culturales populares. Eso estamos de acuerdo sobre el diagnóstico. Entonces, ahora, la lucha social por la autonomía parece relevar de una dinámica colectiva, a mi sentido de acción político-cultural, bajo la forma de pequeños espacios, ellos llaman islas, ¿no? Pequeños espacios endógenos de decisión, donde la institución escolar se vuelve el objeto de una apropiación. Ahí sí, de apropiación tal vez híbrida, pero apropiación de la escuela. Sigue siendo la escuela. En esta lógica, el Estado neocolonial ya no tiene legitimidad de seleccionar al docente o decidir lo que es apropiado o inapropiado enseñar. Y eso, pues, corresponde al sentido que dan a la dignidad, ¿no? La dignidad como producto de esta lucha social. Ellos están muy, pero muy, muy orgullosos de sus escuelas, ¿no? Entonces, claro que no son receptivos a discursos antipedagógicos, ¿no? Al contrario, le apostaron todo, ¿no? Le apostaron su vida, su maíz, ¿no? Porque para construir las escuelas pues tienen que vender mucho maíz, y si lo venden es que no lo van a comer, ¿no? Y les puedo asegurar que durante varios meses, a pesar de tener las mejores tierras, pues no hay maíz todo el año para comer, ¿no? Entonces, pues es una realidad cruda, ¿no? Entonces, regreso a Castoriadis, cuando habla de política de la autonomía, ¿no? En el laberinto de la encrucijada del laberinto, el tomo 3, que se llama Un mundo fragmentado.
Se lo recomiendo mucho, y también el capítulo que se llama sobre el racismo, también, que es muy bueno. Cuando Castoriadis habla de política de autonomía, por un lado, dice que el objetivo es liberar la creatividad y crear la libertad, ¿no? Y por otro lado, la autonomía individual y colectiva también, para Castoriadis, es autolimitación, ¿no? Es decir, que estamos autolimitados en nuestros planes, ¿no? Por recursos que no son suficientes. No solo recursos materiales, sino también recursos en términos de formación, recursos técnicos, recursos humanos, de este tipo, ¿no? O también recursos relacionales, si no tenemos cierto tipo de aliados externos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? ¿No? O sea, muchas veces, pues, podemos tener las opiniones que queremos sobre las redes de solidaridad nacional e internacional. No son las que realmente logran financiar toda esta red de escuelas, ¿no? Al contrario, el financiamiento es un financiamiento local, ¿no? Del trabajo de la milpa, del campo, ¿no? Pero esta solidaridad es legitimadora. Este apoyo sí se grita en las marchas en México, ¿no? Este apoyo sí se ve. Y este apoyo tal vez no alcanza grandes números, grandes cifras, pero es legitimador. Sabemos que afuera de aquí hay gente que sí nos apoya, que sí se indigna, ¿no? Que nos manda mensajes o que nos viene a visitar. Y eso es lo fundamental, ¿no? Que no se sienten solos en esta lucha, ¿no? Esta consigna es una consigna traducida al tzotzil de los maestros democráticos en México, que la derecha llama disidentes, ¿no? Pues yo formo parte más o menos de se llama la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Colaboramos de cerca con algunos de sus militantes, y yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Estudiar, aprender, ¿para qué? Es para el pueblo defender, para la tierra defender, para dignidad construir, ¿no? Esto sí hace mucho sentido, ¿no? Para ellos eso es uno de los... Es una casa de una hacienda, ¿no? Que fue escuela, y luego ahora cuando voy para allá me dejan dormir adentro con mi hamaca, pero aquí la casita que está detrás, ahora esa es la escuela, ¿no? Ellos prefieren esta escuela sin ventanas, ¿no? Que esta, ¿no? Muy bien. Vamos a ir avanzando, sí, para discutir. Entonces voy a concluir para que conversemos, por favor. No pasa eso. Todo proyecto de educación, entonces, destinado a atender la diversidad sociocultural, la diversidad política también, supone y requiere transformaciones democráticas, ¿no? Es una condición, ¿estamos de acuerdo? Que pasan, creo, por refundar los proyectos escolares, o crear nuevos más bien, con base en una fuerte participación comunitaria. Y también en este contexto, basado en los derechos, ¿no? Porque obtuvieron derechos. Y a tener una educación finalmente pues, de alto nivel, ¿no? Que tome en cuenta conocimientos, saberes, formas de organización, incluso cuando estas familias migran fuera de sus etnoterritorios. Entonces, ¿qué onda con las perspectivas pedagógicas en este sentido, ¿no? De una educación empoderadora o autónoma, pues, que la cuestión de los aspectos curriculares sea discutida, deliberada, desde las asambleas comunitarias, los ejercicios propios de liberación de los mismos pueblos, grupos culturales. Creo que uno de nuestros grandes errores en Europa y en otras partes es estar abandonando la educación a manos de estos mercenarios, de los cuales Pedro nos hablaba, quienes somos nosotros, de hecho, ¿no? Es decir, si dejamos la educación o decidir sobre el contenido y la forma de esta educación a los maestros, pues ahí no creo que nuestros intereses como pueblo van a ser defendidos, ¿no? Al contrario. Entonces, una educación alternativa o intercultural crítica requiere, para ser viable, de muchos esfuerzos, como les decía, ¿no? De distintos insumos y de reflexiones autocríticas, ¿no? Por parte de los actores de cada comunidad escolar, pero también autocríticas de parte nuestra, ¿no? Quienes, cuando teníamos 20 años, hace
hace 16 en mi caso, nos acercamos pensando que íbamos a ayudar, ¿no? Pero salimos muy ayudados, como les decía, ¿no? Salimos y no es el caso mío, sino de muchos compañeros, salimos con otra manera de ver las cosas, ¿no? Entonces entendimos que pues nuestro lugar de lucha no es tanto ahí mismo metidos en los municipios autónomos, sino fuera de ellos, buscando las maneras de construir otras formas democráticas de hacer sociedad, ¿no? Buscando otras maneras de hacer proyectos educativos, ¿no? Y uno de los grandes retos es pues, construirlo en el medio urbano, ¿no? No es fácil, pero pues hay ejemplos muy interesantes, ¿no? Hay luchas que nos inspiran en este sentido. Vaya, lo que me comentó en una entrevista un campesino, y así empiezo el libro, así me dijo: con nuestras escuelas, ahora nadie más nos vendrá a mandar. Entonces, la idea de mandar tiene que ver con la idea también de obedecer, ¿verdad? Pero tiene que ver con la cuestión del poder. Entonces, con nuestras escuelas, tal vez quería decir el compañero, ya nadie más nos vendrá a imponer lo que debemos ser y saber para ser, ¿no? Como indígenas. Es decir, y estoy convencido de esto, que la educación en este caso, en muchos casos, no es un problema pedagógico en sí, es un problema es un problema político, un problema de poder, ¿no? Entonces, querer cambiar la educación sin que un movimiento social lo empuje o sin que haya una organización seria, disciplinada, ¿no? Pues yo creo que no es viable. No es viable por mucho tiempo. Se quedará como pues, cualquier innovación, y las hay muchas, ¿no? Un intento, una prueba piloto, vaya, pero que cuando su impulsor se retire por cualquier razón, pues se cae. En fin, los compañeros zapatistas, a través de la experiencia de la escuelita y lo que llaman ellos las comparticiones, pues están tratando de dar a conocer cuáles son estos esfuerzos, estos sacrificios que están haciendo. Pues no todos tenemos la suerte de poder escuchar estas comparticiones, pero en internet pueden encontrar los videos de los materiales de la escuelita. Si ponen en Vimeo, no en YouTube, en Vimeo, Escuelita Zapatista, van a encontrar estos videos. Son 2 videos donde por su propia voz ellos comentan sus experiencias. Yo quería en un principio proyectar esta, pero quisiera más bien que hagamos el esfuerzo del aula inversada, es decir, que se preparen ahí en sus casas o en sus espacios, lo preparen viendo los videos, leyendo los materiales disponibles, hay muchísimos en internet, y luego en sus colectivos, en sus espacios de trabajo y lucha, pues que lo comenten, ¿no? Para ver qué significa para ustedes desde las posturas nuestras, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de la lucha por la autonomía, ¿no? Muy bien, pues yo lo dejaría aquí por este momento, y lo que me interesa es conversar, responder a preguntas, y yo creo que sería todo por el momento. Gracias. Más hablando de escuela y tal, yo veo que en Brasil hay muchas escuelas, pero en interior, escuelas indígenas. Pero hay un debate muy fuerte que es la universidad, porque tiene escuelas, pero no tiene universidad. Y hay personas que hacen como una graduación para poder dar clases en la universidad para los indígenas, pero es que está muy suelto, ¿sabes? No se sabe cómo va a ser, si va a respetar su tradición. Como que es porque si está en la escuela se piensa que se va a continuar la educación, no sé, es que no tengo mucho contacto, pero veo eso y creo que es un tanto, no sé explicar, porque si hay una escuela, ellos tienen ganas de entrar a la universidad, nosotros vemos eso, pero hay el prejuicio, no hay cota, si hay cota no es lo mismo que estar
intentando entrar en una universidad que es pública, es que allí es pública, hacen una prueba para entrar y tal. Entonces, por ahí Sí. la pregunta. Sí, en Brasil hay muchas experiencias muy interesantes, incluso de licenciaturas en educación intercultural, bueno, licenciaturas para pueblos indígenas, ¿no? Pues como en la Universidad de Brasilia, por ejemplo, ¿no? Y hay otras licenciaturas que tienen que ver con la licenciatura en educación do campo, ¿no? Donde se preparan jóvenes para trabajar en las escuelas de la reforma agraria, es decir, del MST, ¿no? Del Movimiento de Sin Tierras. En efecto, la aspiración de los jóvenes indígenas que sean en Brasil o en toda América Latina, y me imagino que en otras partes del mundo también, sí es llegar a la universidad, ¿no? De ahí las estrategias gubernamentales neoindigenistas de hacer universidades para indígenas, ¿no? Pero universidades, claro, que no están vinculadas para nada a las estructuras comunitarias de decisión, ¿no? Es decir, estamos en un marco neoindigenista, es decir, pensada desde el Estado para integrar los pueblos, ¿no? Para aculturarlos, ¿no? Es el caso en México también, ¿no? Hay muy pocas experiencias de universidades que podríamos llamar alternativas, y las que hay pues son reprimidas y son subfinanciadas y están en peligro de desaparición. De hecho, ya varias desaparecieron o cambiaron de naturaleza, ¿no? Y sí es un problema que las propias organizaciones indígenas están tomando en cuenta, ¿no? Y yo creo que la única experiencia de universidad indígena controlada por una organización es la del CRIC en Colombia, en el Cauca, en el departamento del Cauca. Se llama la Universidad Autónoma Indígena Intercultural y funciona sobre la base del militantismo, ¿no? La experiencia de los pueblos indígenas de Ecuador ha sido cerrada en noviembre pasado, ¿no? Por el gobierno de Ecuador. Y pues en México la única que está vinculada a estructuras de gobierno pues es la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, en la región de la Policía Comunitaria de Guerrero, y ya desde hace un par de meses ya ha cambiado de rostro, ¿no? La represión es muy fuerte, ¿no? Pero, ¿qué piensas de personas que van a la universidad para aprender a dar clases a indígenas? Es que para mí, yo no puedo creerme así. Es que es una cultura muy fuerte, vemos eso y que se está acabando. Líderes de Brasil y los indígenas están muriendo porque sus tierras están siendo tomadas y tal. Entonces, se está perdiendo la cultura y está muy cerca de se aprobar una ley que hay un curso, una graduación en la universidad que es solo para eso, para personas que tienen ganas de enseñar a indígenas. Sí, entonces desde el punto de vista jurídico veo que es una violación de derechos, desde el punto de vista sociológico veo que es una expropiación de iniciativas o de expropiación de proyectos locales, ¿no? Porque hay muchos proyectos locales y metiendo un maestro blanco a cargo de estos proyectos educativos, pues significa la muerte de ellos, ¿no? No sé qué más contestarte. Gracias. Obrigado. Bueno, yo pensé que más tiene la palabra. Aurora. Sí. Aurora. Aquí, bueno, yo quería, es que me ha recordado esto mucho que lo hacemos también a Los Sin Tierra. Yo vi un documental, una película, y ellos llegaban hasta la universidad y estudiaban en la universidad, Los Sin Tierra. ¿Sí? ¿Así es? Sí. ¿Así es? Yo también lo he visto, y creo recordar No, también. Sí, pero los indígenas no son indígenas. Es que la pregunta era sobre Ya, indígenas. no, pero ellos trabajan también con población que son indígenas, aparte de que no hay Sí, indígenas. en la Universidad de Brasil hay dos licenciaturas en educación. Una vinculada a la pastoral de la tierra, que es la licenciatura en educación do campo, y la otra es vinculada a la pastoral indígena, que es la licenciatura en educación intercultural, ¿no? Ahí está la división, ¿no? Este movimiento, me ha recordado, es muy parecido al Sin Tierra, es muy igual. ¿Quién es? Lo que tú has comentado, todo lo que estaba aquí. Pues hay una Abajo debería explicar un poco quiénes son los zapatistas y el sentido de su lucha, porque Sí. a lo mejor hay gente que no...
Sí. Yo regreso. Bueno, hay puntos en común y hay grandes diferencias, ¿no? Los pueblos zapatistas de Chiapas son tal vez al 99% indígenas mayas, campesinos, pequeños campesinos. El movimiento de los sin tierras son mucho más numerosos y están distribuidos sobre todo el país porque se trata de ocupar tierras a través de un campamento que una vez que la reforma agraria se aplicó, se vuelve asentamiento, ¿ok? En el caso brasileño, los sin tierras en general no son indígenas, tal vez los hay algunos, pero provienen de muchos lados del país, ¿no? Y tienen sus experiencias escolares bastante freirianas, por supuesto, ¿no? Porque están desde el origen, como los zapatistas, vinculados a lo que son las comunidades especiales de base, ¿no? O sea, la teología de la liberación. Ese es el punto en común, ¿no? Luego, diferencias vamos a encontrar muchísimas, ¿no? La zona zapatista, pues está bajo influencia de un ejército popular, aunque dicen ellos dicen que son militares para que un día ya no hayan militares, ¿no? Son soldados para que un día ya no haya soldados, ¿no? Pero sí son armados a manera de autodefensa, ¿no? En el caso brasileño, hasta donde sé, no tienen este tipo de autodefensas, ¿no? Y el Estado, la estructura del Estado es muy distinta también. A pesar de la represión, tuve la suerte en septiembre de estar en un asentamiento, en un campamento sin tierra cerca de Brasilia, y cuando llegamos, estaban en una gran asamblea, porque en el asentamiento de un lado, el campamento, perdón, de un lado, la policía había entrado durante la noche, ¿no? La policía del Partido de los Trabajadores, ¿no? Del gobierno de Dilma, ¿no? Entonces, son cuestiones que se pueden asemejar, pero no lo son, porque son historias distintas, ¿no? El MST, la primera escuela del MST nace en el 84, y ahora son públicas en el sentido que son reconocidas por el Estado. Y la primera escuela zapatista nació en el 97, y a pesar de que las podemos considerar como públicas porque dependen de una municipalidad, no son legales desde el punto de vista del Estado, pero sí son legítimas. Son legítimas desde la visión de los que la construyen. Pero sería interesante que explique brevemente cómo y por qué surge el movimiento zapatista. ¿Me das 2 horas? No, surge, el año pasado festejamos los 30 años de la fundación del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Entonces se funda en la clandestinidad, al momento de las otras luchas por liberación nacional en Guatemala, Salvador, etc., ¿no? Entonces estamos en este contexto ochentero. Y pues aparecen a la luz del día el 1 de enero de 94, día simbólico porque era también el día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México y Canadá. Nacen entonces sobre un tejido comunitario, ¿no? Organizado de por sí desde hace más de 30 años en comunidades eclesiales de base, pero no solo en ellas, y también nacen a raíz de experiencias campesinas, de organización campesina, ¿no? Nacida en 1970, ¿no? Y que también tienen experiencias educativas en los años 80, ¿no? Con promotores de educación, con asambleas, y de hecho estas comunidades que todavía no sabemos que eran zapatistas, estaban muy cercanas a campamentos de refugiados guatemaltecos, ¿no? Que también tenían sus promotores de educación. También había todo un papel jugado por la asamblea, así que el maestro era nombrado por la comunidad y controlado por él, ¿no? Y lo que me comentaban los exguerrilleros guatemaltecos cuando les entrevisté hace un par de años, me decían que cuando bajaba la producción económica, producción agrícola, por cualquier razón, ¿no? Pues también la educación sufría, ¿no? Porque estos campamentos sí eran bastante vivían en una cierta autarquía, ¿no? Autarquía, ¿no? Y no es lo mismo en las comunidades zapatistas. Las comunidades zapatistas hoy son muy abiertas,
¿no? Su sistema económico de cooperativas, porque también el zapatismo es un movimiento cooperativista, ¿no? Con cooperativas de producción, de comercialización. Tal vez han tomado el famoso café zapatista, ¿no? Que se vende por acá. Entonces son comunidades muy abiertas. De hecho, pues ellas sí son abiertamente anticapitalistas, pero están vinculadas al mercado capitalista por la venta de sus productos muchas veces, ¿no? Porque pues hay que vivir, hay que comer, ¿no? Esa es una de las demandas también, la demanda de alimentación. Entonces, el movimiento zapatista es un movimiento, como decía, cooperativista, pero también es un movimiento feminista porque promueve pues la lucha de las mujeres en el aspecto político, ¿no? Es muy interesante hoy llegar a visitar los caracoles, que son los centros políticos regionales de los zapatistas en distintas regiones de Chiapas, y llegamos y estamos atendidos muchas veces por jóvenes mujeres, ¿no? Jóvenes tal vez de menos de 20 años, que son responsables políticas de su región, ¿no? Y cuando empecé a ir a las comunidades, pues hace como 15 años, no las veíamos estas jóvenes, como dicen las jóvenes, ¿no? Entonces, pues hay cambios a este nivel, claro, no llegamos a una paridad, ¿no? Una paridad, ¿no? Tal vez en el ejército en el ejército zapatista hay 50% de mujeres, 50% de hombres, pero un ejército no es democrático, bueno, en este caso. Pero en las estructuras comunitarias autónomas, pues hay una dominación masculina, ¿no? Y lo reconocen los zapatistas que tienen dificultad para esto. Un movimiento campesino, colectivista, feminista, internacionalista, ¿no? Han tomado los zapatistas posturas diversas sobre, por ejemplo, la lucha del pueblo palestino, la lucha del pueblo vasco, ¿no? Entre muchos más, ¿no? Y también pues un movimiento que está atento en la reconstrucción nacional en México de alternativas al poder, ¿no? En estas últimas semanas los zapatistas se movilizaron de manera impresionante a través de una gran marcha hace 2 meses para protestar contra la matanza por parte del Estado de estos 43 jóvenes indígenas campesinos que se formaban para maestros. Y luego han hecho otra gran movilización hace un par de semanas, pero ahí dentro de sus comunidades, a los cruceros, a los distintos cruceros donde hay veredas, ¿no? Pequeñas veredas, hicieron fogatas, prendieron luces, ¿no? Entonces los zapatistas no están cerrados sobre sí mismos, es un gran error de verlos así, están muy bien informados, ¿no? Es posible que si subimos a internet el video de hoy, pues estarán al tanto de que este francés vino ahí mal afeitado, mal peinado, vino hasta España a hablar de estos temas, ¿no? Ellos no salen, no tienen pasaporte, no vienen a dar conferencias, no van a las grandes universidades, ¿no? Resisten desde el campo, ¿no? Entonces es un movimiento agrario, no hay que olvidarlo. Mucha gente, no, que es un movimiento posmoderno, que es un momento, no, es un movimiento campesino antes de todo, ¿no? Que lucha por la dignidad de las culturas indígenas. Estoy tratando de apretar, pero no es fácil. Para más informaciones les recomiendo visitar el Centro de Documentación sobre el Zapatismo, que tiene sede en Madrid, el C2, www.cedoz.org, C2, el Centro de Documentación sobre el Zapatismo, ¿no? Es un portal con muchísima información. Y para más información también, ahí está la página oficial de los zapatistas, que se llama Enlace Zapatista. Ahí ponen en internet Enlace Zapatista y ahí van a encontrar todos los comunicados, tanto del ejército zapatista como de las juntas de buen gobierno, que son las autoridades regionales, ¿no? Las autoridades máximas a nivel regional, ¿no? ¿Qué más? Tenemos un blog donde colgamos este libro y también hay una sala de lectura en este blog con muchos links hacia tesis, artículos cortos. El blog es Zapatismo y Autonomía, todo junto sin acento.
zapatismoyautonomia.wordpress.com. O si ponen en Google luchas muy otras, así lo llamamos el libro, muy otras, es que en la Castilla local algo que es muy otro es algo radicalmente diferente, ¿no? Entonces quisimos hacer un pequeño homenaje a la Castilla desde el título del libro, ¿no? Sino que para nosotros, ¿no? Los de afuera, estas luchas son son radicalmente distintas, ¿no? Y nos interpelan, por supuesto, ¿no? Nos fascinan, ¿no? Pero cuando hemos estado, pues, mucho tiempo observando, colaborando, pues, uno se da cuenta que sus ideales de principio tiene que guardárselo o comérselos, ¿no? O tirarlo a la basura, ¿no? Y tratar de entender cómo ellos están viviendo y cómo los esfuerzos y los alcances de sus luchas nos sirven a nosotros aquí y ahora, ¿no? Entonces, pues, yo sí felicito mucho a Conviven, porque Conviven, para mí, pues son zapatistas. ¿Por qué? ¿Por qué? No, es una broma. ¿Pero por qué? Porque trataron de construir algo nuevo, ¿no? No trataron de tomar una institución ya existente y darle un giro, o no intentaron hacer entrismo dentro de una organización, una institución ya existente, sino que con base en sus, no sé si ideales, sueños o maneras de ver el mundo, pues trataron de cambiarlo o de construir uno nuevo, ¿no? Entonces yo creo que es esto lo que podemos hacer nosotros desde otras trincheras, ¿no? No sirve de mucho ir a pasear con las zapatistas para luego decir, ay, yo fui con los zapatistas, ¿no? Al contrario, eso es contraproducente para la lucha acá. Más bien, yo creo que si necesitan de algo los zapatistas, tal vez me equivoco, es más bien encontrar interlocutores, ¿no? ¿Con quién hablar? No, si hoy los zapatistas ya no están hablando a periodistas, si ya no están hablando a investigadores como yo, y si no están recibiendo a tantos colectivos extranjeros y nacionales, es porque ahora lo que les interesa no es hablar con el de arriba, sino hablar con el de abajo, ¿no? Para tejer redes de alianzas, ¿no? Y tratar, pues en México, de cambiar el mundo sin tomar el poder, dijo algún anarquista que trabaja en la Universidad de Puebla, que ahora ya se arrepintió porque en sus últimos libros ya se dio cuenta que los zapatistas sí tomaron el poder, ¿no? Pero un poder comunal, un poder regional, local, ¿no? Y este poder, pues lo es, ¿no? Y tiene, pues, sus costos, ¿no? De ahí la necesidad de procesos de justicia comunitaria, de justicia autónoma. Hay un nuevo libro que acaba de salir, dos nuevos libros que acaban de salir en México sobre justicia comunitaria, ¿no? Y sobre el tema del zapatista. También una tesis que fue defendida, el lunes próximo se defiende en México, en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, una tesis sobre la justicia de doctorado en antropología sobre la justicia comunitaria en el caso zapatista, ¿no? Es muy interesante. Y en estos videos, que espero vean los videos de la escuelita en Vimeo, que les decía, ahí los zapatistas son bastante críticos hacia lo que hacen ellos, ¿no? Y de hecho, es una crítica que nos podemos hacer a nosotros, ¿no? No hemos visto todos los problemas que tienen. Y en términos de justicia lo dicen bien claramente. Nosotros tenemos mucho que aprender, y sobre todo para toda la parte de lo que llamamos rehabilitación o reeducación, ¿no? O sea, no se trata solo de castigar, porque el castigo forma parte de la cultura, ¿no? La cultura de los dominados, de los que sufrían los golpes de los hacendados y sus capataces, ¿no? De hecho, mal gobierno en sus lenguas se dice chopolahualí, el malo capataz, ¿no? Es interesante, ¿no? Y necesitamos aprender cómo hacer para reeducar a los nuestros, ¿no? Eso es interesante. En las cárceles, en las zonas zapatistas, pues, yo he observado varias. He escuchado que no había cárceles por aquí, decían, pero sí las he visto, bueno, hace tiempo ya. Pero no tenían candado, no tenían ni puerta casi, ¿no? Porque pues se trata de un control comunitario, ¿no? El control comunitario es mucho más fuerte que el castigo en sí, ¿no? Hablando de castigos, perdón, en la escuela, claro que a veces se reproducen
lo que para nosotros sería una barbaridad, ¿no? O sea, medidas violentas hacia los niños. Eso sí a mí me chocó, me creó choques culturales, ¿no? ¿Por qué se llega a pegar, ¿no? Y luego escuché en asambleas de jóvenes campesinos y campesinas, padres de niños, que justificaban el empleo de golpes, ¿no? En la escuela para aprender. Pero cuando uno revisa la historia local, la historia regional, pues es una historia de violencia extrema, ¿no? Entonces uno no deja de ser violento de un día para otro, ¿no? Y eso me decía un intelectual de Oaxaca, que él había observado que en las comunidades donde había presencia de haciendas, había mucho más violencia en la escuela que en las regiones donde los campesinos están libres desde más tiempo, ¿no? En fin, yo no soy nadie para hacer juicios de valores, ¿no? Pero yo creo que debemos de tratar de entender también estos procesos para luego tratar de luchar contra ellos. Y otras medidas violentas en la escuela, que no hay en las escuelas zapatistas ahí, sino es que no hay calificación. Entonces, eso crea también, es como que no hay calificación, o sea que no se pasa de un nivel a otro, no hay diploma. ¿Cómo que no hay diploma? No hay titulación. Eso significa que los niños zapatistas no podrán ir a otras escuelas, ¿verdad? Eso es lo que o sea, escuelas del gobierno, ¿no? Oficiales. Eso es la última de las preocupaciones de las familias zapatistas, ¿no? Que sus hijos puedan ir luego aspirando a una preparatoria, secundaria, preparatoria, universidad, ¿no? Porque el enfoque de su lucha es sobre lo que podemos llamar el desarrollo social de su territorio, ¿no? Es decir, echarle ganas a transformar esta tierra para que produzca y que nos dé de comer, ¿no? Entonces, por ahí va también esta cuestión. Y tampoco hay problema con, ¿cómo se llama? Cuando uno repite un grado. Repetición, ¿sí? No hay repeticiones allá, no pueden repetir los niños, porque no hay grados, como les decía, ¿no? Entonces, pero eso no significa, por lo tanto, que no haya evaluación, porque de por sí cuando el maestro, el promotor, abre el cuaderno del niño y le dice, así está bien, así está mal, pues es una forma de evaluación, están de acuerdo, ¿no? Entonces, estas escuelas sí son muy distintas, muy otras a las nuestras en este sentido, ¿no? Entonces, no hay calificación, no hay un temario establecido y reproducido al idéntico de una comunidad a otra, de una región a otra, ¿no? ¿Qué más? Y no hay sobre todo, yo creo que es fundamental, no hay un maestro todopoderoso, ¿no? Sino que más bien el maestro es un compañero, así le dicen. Y muchas veces es el hermano, el tío, el primo, el vecino, ¿no? Con quien hay una relación mucho más cercana, ¿no? Algo que no he tocado en la charla es la cuestión del multilingüismo. En las escuelas autónomas zapatistas vemos que se hablan muchas lenguas y que el promotor pasa de una lengua a otra de manera increíble, ¿no? Porque las lenguas indígenas mayas son emparentadas entre ellas, ¿no? Cuando uno ya conoce una o dos lenguas mayas es más fácil aprender una tercera, ¿no? Entonces estamos en el caso de escuelas ahí que sí fascinantes, ¿no? Bilingües muchas de ellas, pero otras tri o cuadrilingües, ¿no? Y muchachos que estos profesores que tienen 12, 13, 15 años nunca han ido a una escuela oficial, ¿no? Porque han nacido durante la época de la post-levantamiento, ¿no? Entonces ellos están en la rebeldía desde que nacieron. Y eso es interesante también, porque han aprendido a rebelarse, contra los rebeldes, ¿no? Entonces son súper críticos también de lo que están haciendo los mayores, ¿no? Entonces cuidado, el panorama es complejo, muchas veces escuchamos, no, que desertaron los zapatistas, porque el gobierno hace mucha propaganda sobre esto. Y bueno, las pocas veces en estos últimos años que he podido regresar a los espacios donde hice la investigación, vi el contrario. Vi que había mucho más zapatistas que cuando yo estaba ahí, ¿no? Y que los niños que vieron ahí con sus machetes en el frijolar, pues hoy ya no son niños, son todos padres de familia, por supuesto. Y estos niños, salvo uno de la foto, todos tienen cargos muy importantes en la comunidad,
Son comisarios ejidales, responsables de la tienda, cooperativa, responsable del potrero, porque las vacas están puestas en común, ¿no? Hay cooperativas vacunas, ellos tienen cargos impresionantes. O sea, está cambiando la región, ¿no? Está cambiando la región, son nuevas generaciones, ¿no? Y yo creo que no hay que creerse esta propaganda sobre las deserciones masivas de zapatistas, ¿no? Eso no lo creo para nada. Pero no sabemos, y creo que nunca sabremos cuántos y cuántas son las zapatistas, ¿no? Porque son datos delicados en un contexto de un conflicto, de una guerra. Esto pasa a la siguiente compañera. Bueno, pues muchas gracias.